Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de fin de semana de este canal que se llama El Philip. Así es que, como todos los fines de semana, hoy les contaré, bueno, fíjense que hoy va a ser una noche un tanto distinta, porque resulta que normalmente les platico sobre los complementos de información de lo que contamos durante la semana, algunas anécdotas, historias, situaciones que no, por falta de tiempo, pues no pudimos incluir durante la semana y que el sábado o el domingo, pues lo hacemos con todo el gusto del mundo. Pero resulta que dadas las circunstancias, hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto y totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, este canal de YouTube se llama El Philip y de verdad que les agradezco muchísimo que nos hagan el favor de suscribirse, de comentar, de regalarnos un like, de dejarnos lo que ustedes gusten y manden, porque para eso estamos aquí, para escuchar todos sus comentarios y eso nos hace muy felices. Además, también les recordamos que tenemos el canal de El Alarido, el canal de Con Sabor a México, el canal de Los Inexpertos y obviamente este canal que se llama El Philip. Oigan, ¿y por qué es una historia distinta a la que vamos a platicar esta noche? Bueno, déjenme contarles que yo creo que desde que inició, bueno, no, desde antes de que iniciara este 2025, pues como que la situación con los famosos se ha tornado un tanto triste, lamentable. Desde el fallecimiento de doña Silvia Pinal, la gran diva del cine mexicano, después el fallecimiento de Dulce, y eso estamos hablando de los mexicanos y de los que son muy conocidos, porque han ocurrido otros decesos que desafortunadamente pues no se han hecho pues tan mencionados, pero porque su fama, pues si bien alcanzó y tuvo una importancia grande, para muchos de ellos, pues no les alcanzó como para tener una trayectoria de peso. Y no porque no hayan querido, porque muchos de ellos quizá hasta murieron jóvenes, pero de gran importancia, pues doña Silvia Pinal, Dulce la cantante, después, pues ahora lo que ocurre con Paquita la del barrio, con Tongolele, con Daniel Bisoño. Y miren, justamente ahora pues se nos está uniendo también el gran león de la salsa. Así es como era conocido el maestro Pepe Arévalo. Fíjense nada más, dicen que la gente que lo conoció y la gente que estuvo cerca de él, que este hombre, apodado el Gran León o el León de la Salsa, indiscutiblemente conquistaba cuando se presentaba y dónde se presentara. Y la historia de don Pepe Arévalo es bien interesante. Miren, desafortunadamente, él falleció el día viernes y de hecho fallece a los 87 años de edad. De hecho, la historia de don Pepe Arévalo inicia cuando sus papás de don Pepe se dan cuenta que el muchacho, el niño, tenía un oído musical bárbaro. Que miren, no es tan fácil, no es tan sencillo que alguien tenga ese oído musical y que solitos se puedan autocorregir, ¿no? Sus tonos, que sepan cuando están descuadrados, cuando están afinados. Eso es muy complicado. Y don Pepe Arévalo, desde que era niño, pues supo justamente lo que era ser un buen cantante. Y entonces los papás de Pepe decían, seguramente Dios nos está bendiciendo con un niño muy talentoso. Este chamaco debió haber llegado a la tierra con un don especial. Entonces sus papás deciden apoyarlo en todo, absolutamente en todo. Oigan, ¿van ustedes a creer que don Pepe Arévalo, cuando tenía solo 7 años, fíjense nada lo que son las cosas, 7 añitos, ya tocaba la guitarra? Ya, o sea, el niño agarraba la guitarra y miren como Chamín Correa, toque y toque. Y cuando cumple 11 años, bueno, el piano lo agarraba como cualquier cosa. Ya, era también lo de todos los días. Miren, en realidad el papá de Pepe, de Pepe Arévalo, no es que haya estado tan feliz de que su hijo fuera músico. Él quería que su hijo fuera un profesionista, pero veía el talento que tenía su hijo y pues decía, bueno, pues si para eso me lo envió Dios, para que sea un músico, tengo que aceptarlo y sobre todo tengo que apoyarlo. Bueno, lo mandan a Pepe, siendo muy niño todavía, a tomar clases con un músico fuera de serie de aquellos años, de aquella época. Nada más ni nada menos que con don Rubén González. Fíjense que don Rubén González era un músico cubano, pero de estos ritmos caribeños que se las sabían de principio a fin. De hecho, él tocaba en un conjunto llamado el Buenavista Social Club, que seguramente les ha de sonar o seguramente conocen alguno de sus temas. Bueno,
Pues poco a poquito, este maestro Rubén González lo fue preparando, lo fue sobre todo capacitando para que se diera la oportunidad no solamente de aprender, sino de experimentarlo. Órale, chamaco, súbete al escenario y ahí vamos viendo cómo le vas aprendiendo. Y eso lo fue haciendo Pepe. Todavía estamos hablando de que era un niño. Ya en ese momento, pues yo creo que don Pepe Arevalo tendría unos 13 años, más o menos, cuando pues su maestro, don Rubén González, le dice, a ver, chamaco, ya sabes, tocas el piano, tocas la guitarra, cantas muy bonito. Pues yo creo que ya es momento de que empieces a trabajar de músico, ¿no? Le dijo eso a su maestro Rubén González. Y entonces, estamos hablando de aquellos años en donde la radio se tocaba en vivo, no había discos. Entonces, cuando una estación de radio quería poner a un artista, el artista tenía que ir a la estación de radio y cantar sus éxitos en vivo. Pero para eso, las estaciones de radio contrataban músicos. ¿Para qué? Pues para que los músicos fueran sus acompañamientos. Resulta que con solo 13 años, fíjense nada más, Pepe Arevalo entra a trabajar a la XCB, lo que en la Ciudad de México conocemos como la B Grande de México, que si no estoy mal, y miren que yo trabajé en la radio casi 20 años y no me sé todo el cuadrante, pero yo creo que la XCB debe estar en el 1220 de AM, ¿no? Que antes pues no había FM, entonces el AM era todo lo que se escuchaba, la amplitud modulada. Bueno, ahí don Pepe Arevalo, o bueno, más bien el niño Pepe Arevalo con 13 años, le tocó trabajar con todos los artistas habidos y por haber de aquellos años. Como ya les digo, era muy chiquito, pero a todos estos artistas con los que trabajó, los dejó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque a pesar de lo jovencito que estaba, sabía, pero miren, se la sabía el señor, ¿no? Tocaba y era muy bueno, mucho, mucho, muy bueno. Fíjense nada más que era tan bueno que Pepe Arevalo comienza a trabajar, pero ya de fijo, para un programa en la XCB, lo hicieron director musical de un programa de la XCB que se llamaba La Legión del Amanecer. Ya, él como director musical, fíjense, y bien chamaco, ni siquiera era mayor de edad. Y entonces ahí le tocó trabajar con varios artistas, varios. Miren, por la época, pues, ¿quién les puedo decir? Doña Toña la Negra, por ejemplo, don Daniel Santos, don Pepe Jara, don Fernando Fernández. Bueno, estos grandes artistas fueron con quienes les tocó trabajar a Pepe. Bueno, pero él decía, pero yo como que les estoy haciendo la vaca gorda a todos ellos, porque el talentoso soy yo, decía Pepe, ¿no? Yo soy alguien que se ha preparado desde muy chiquito. Entonces yo creo que una carrera en solitario sí la puedo llevar, pero necesito más experiencia. Entonces, comienza a trabajar con algunos de estos artistas en el Teatro Blanquita. Desafortunadamente ya cerraron el Teatro Blanquita, pero era de verdad uno de esos lugares favoritos para todos los artistas. Entonces, ahí se comienza a preparar ya con público en vivo, aparte de todo. Pero además, fíjense que de repente, don Cecilio González, también un músico de orquesta, ¿no? De esta gente que cantaba con orquesta, lo invita a trabajar con él. Y don Cecilio González se lo lleva a Acapulco. Ya estamos hablando por ahí de los años 60, cuando tanto Cecilio González como el mismo Pepe Arevalo se van a trabajar a Acapulco. Imagínense qué rico, pero además tocando música caribeña, estos ritmos tan bonitos, ¿no? Que además, pues, obviamente hacían bailar a toda la gente, Entonces, cuando regresan a la Ciudad de México, Distrito Federal de aquellos años, Pepe regresa más experimentado que nunca, porque ya no nada más era el sé tocar la guitarra, sé tocar el piano, sé cantar, no, ahora también sé plantarme en un escenario, dirigir una estación de radio, ya tenía mucha experiencia y seguía siendo muy jovencito. Entonces dijo, es el momento de crear mi propia agrupación y crea un grupo que se llamó Pepe Arevalo y su tremenda charanga. Así tal cual. Bueno, durante algunos años Pepe Arevalo trabajó con este nombre de Pepe Arevalo y su tremenda charanga y les fue muy bien. Ya después cambia su nombre y le pone Pepe Arevalo y sus mulatos, ¿no? Que todos, bueno, muchos sabemos que los mulatos nos referimos a personas que son una mezcla entre razas, ¿no? La raza blanca y la raza negra. Entonces, pues ellos son los mulatos. Fíjense que
don Pepe, teniendo ya su grupo de los mulatos, comenzó a cantar, pero sobre todo música cubana. Era lo que a él le gustaba, lo que a él le encantaba, la música cubana. Y fíjense que muy al inicio de su carrera, don Pepe, para cualquier evento donde lo contrataban, él llegaba y él se presentaba. Lo mismo un cabaret de primer nivel que de segundo, de tercera, de cuarta o de quinta. Lo mismo un teatro, un salón de baile, donde fuera, porque lo que necesitaban era ganar dinero. Entonces, él no se ponía sus moños para ir a tocar él a cualquier lado. Él decía, a mí páguenme y yo voy, ¿no? Porque además comenzaron a ser uno de los grupos más solicitados en todo tipo de eventos y en todo tipo de lugares. Fíjense que gracias a esto, don Pepe un día fue invitado para grabar un disco. Para grabar un disco, lo cual no era tan fácil en aquel momento. Esta es la salsa de Pepe Arévalo y sus mulatos, así se llamó su primer disco. Les estoy hablando ya por ahí de 1977, cuando saca este disco. Bueno, que en esos años no era una buena época para la música tropical, para la música caribeña, para la música cubana, no era una buena fecha. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que sonaba, pero con tubo en todos lados, sobre todo en las estaciones de radio, era la música disco. Eran los años 70 y en esa época la música disco sonaba por todos lados. Todavía había personas que escuchaban rock, del rock de los 60, pero la gran mayoría ya estaba muy metida con Fiebre de Sábado en la Noche y bueno, todos los programas promocionaban eso. Pero miren, don Pepe Arévalo dijo, pues sí, pero yo ni soy rockero, ni soy de música disco, yo toco música caribeña, música cubana. Entonces, a mí me va a tocar apoyar un movimiento para que no se pierda y para que todo esto del sabor antillano, pues lo sigamos teniendo por muchos años. Y entonces él agarra un eslogan que fue como su grito de batalla, la rumba es cultura, decía don Pepe Arévalo. Fíjense, por esos años, por esa época, fue cuando graba una canción que ya era un cover, no era original. Esta canción se llamaba Falsaria, así se llamaba. Pues resulta que don Pepe Arévalo lo hace muy a su estilo, muy a su estilo, y le cambia el nombre y le pone Oye Salomé, así, oye Salomé, perdónala, perdónala. Y don Pepe Arévalo con esa canción, no hombre, miren, se empezó a popularizar tanto don Pepe Arévalo que la canción fue incluida en una película que se llamó así, Oye Salomé, que ya la película de Oye Salomé, pues yo creo que fue por los años 80 cuando salió esa película. Bueno, obviamente estamos hablando del cine de ficheras, ¿no? ¿Y quién era la reina del cine de ficheras? Pues miren, doña Sasha Montenegro, que después llegó a ser la amante de don José López Portillo, expresidente de México, pero en aquel momento pues era actriz, recordemos. Bueno, pues esa película justamente de Oye Salomé la protagonizó ella, Sasha Montenegro, el Flaco Ibáñez, ni me acuerdo quiénes tantos salían por ahí, pero pues obviamente todos estos actores. Bueno, en la mayoría de estas películas de ficheras, que miren, siempre oímos que decimos y las ficheras y las ficheras y las ficheras, ¿no? Pero es que así les decían porque son estas chicas que trabajaban en algún cabaret, centro nocturno, cantina, burdel, en ese tipo de lugares. Y entonces llegaban los clientes y las chicas decían, invítame una copa, ¿no? Y bailo contigo. Y decían los caballeros, bueno, sí está bien, ¿cuántos bailes? No, pues uno, dos, pues ahí está, paga la ficha, decían, ¿no? Paga la ficha y yo bailo contigo y me echo un trago contigo. Entonces fichaban para que bailaran o se tomaron una copa con los señores y de ahí pues que les pusieron las ficheras. Bueno, pues resulta que en esa época cuando se hacen todas estas películas de las ficheras, que normalmente las hacían en salones de baile, cabarets y este tipo de lugares, fíjense que siempre para que ellas pudieran bailar la pieza que contrataban o para que pudieran pasar el rato, siempre había un músico de apoyo, un grupo de músicos de apoyo. Don Pepe Arévalo se fue convirtiendo poco a poquito en el músico por excelencia. Miren nomás, miren nomás. Ay, Dios mío. Era como el músico por excelencia de todas estas películas, porque además don Pepe Arévalo, miren, sus canciones eran pegajosas, eran bailables, tenían ritmo, tenían onda, y entonces por eso es que sus canciones fueron incluidas, pero decían,
pues ya que las va a tocar don Pepe Arévalo, pues que él salga en la película. Y era muy común verlo en estas películas de ficheras. También hizo sexicomedias, desafortunadamente, ¿no? Que esas, digo, si las de ficheras eran malas, imagínense las sexicomedias, peor tantito. Pero también hizo algunas otras películas de calidad, don Pepe Arévalo. Hizo por ahí la película de Pedro Navajas, también por ahí. Hizo Lagunilla, mi barrio, también. Bueno, a mí me encanta Lagunilla, mi barrio. Hizo por ahí, ay, ¿qué otra hizo? ¿Saben en qué películas musicalizó don Pepe Arévalo? Nada más para que nos demos una idea. La risa en vacaciones, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7 y la 8. Todas las películas de La risa en vacaciones, la música era de don Pepe Arévalo. Y es que yo creo que, aunque él muchas veces interpretaba covers o canciones que ya habían sido éxitos en otros artistas, la ventaja que tenía don Pepe Arévalo es que tenía un sello. Es que don Pepe Arévalo, la misma canción no se escuchaba igual con él que con cualquier otro artista. Y ese sello fue lo que le valió a don Pepe Arévalo. ¿Para qué? Para que en cierto momento de su vida, don Pepe Arévalo solamente pisara los escenarios más importantes de la vida nocturna de la Ciudad de México. Miren, no cualquiera se presentaba en el Salón Los Ángeles, que dicen que quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Llegó a tocar en el Tívoli, llegó a tocar en el Waikiki, en el Bombay, en el Riviera, o sea, donde de verdad iba la crema innata de la gente que le gustaba este tipo de música. Pero fíjense que a la par, don José Arévalo, don Pepe Arévalo, fue un hombre que le encantaba ahorrar. A él no le gustaba desperdiciar su dinero, no le gustaba malgastarlo. Él decía, tanto trabajo, pues por lo menos lo voy a utilizar en algo útil. Iba haciendo su cochinito, su alcancía, don Pepe, ¿no? Poco a poquito. No de repente, cuando rompe el marranito, dijo, ah, caramba, pues esto del ahorro sí funciona. Ya tenía su buen dinerito. Se compró 2 lugares, don Pepe Arévalo. Uno de ellos, el Oye Salomé. El Oye Salomé se encontraba en Polanco, en la zona de Polanco. Miren, un lugar, dicen que aparte es súper exitoso. Y el otro lugar que se compró fue una taberna o una cantina llamada El Gran León. Fíjense, esta cantina se encuentra en la colonia Roma de la Ciudad de México. Bueno, en realidad cuando él compra este lugar se llamaba el Bar León, no era el Gran León, se llamaba el Bar León. Pero resulta que don Pepe, que además había invertido mucho para comprar estos lugares, pues él dijo, nada, que se queda así tal cual, como el Bar León, ¿no? Dijo él. Entonces, don Pepe, que para ese momento ya era un artista de cine, ya cantaba, ya estaba por todos lados, resulta que dijo, ¿a quién llevo para que me inaugure mi lugar? Y se le ocurre llevar a Lourdes Guerrero. Ustedes dirán, ¿me suena Lourdes Guerrero? Sí, Lourdes Guerrero es esta periodista, también actriz, pero Lourdes Guerrero es esta chica que dice, estaban transmitiendo en vivo el noticiero de la mañana de Televisa, cuando dice, está temblando un poquito. Ah, chis, dijo, no, que dice Lourdes, y se empieza a mover la lámpara de arriba, así horrible, en el temblor del 85. Se hizo súper famosa Lourdes Guerrero por esta escena. ¿Por qué? Porque a ella le tocó justamente estar transmitiendo a la hora del gran terremoto. Entonces, mucha gente que incluso no la conocía, después de ahí, generaciones y generaciones la han conocido. Miren, justamente es ella. Bueno, cuando Lourdes Guerrero llega a este Bar León, fíjense que llega y le lleva un regalo a don Pepe Arévalo. Este era un libro que se llamaba El Gran León de Dios. Así se llamaba el libro, o así se llama. Bueno, pues resulta que don Pepe dijo, ah, no, pues entonces que ya no se llame el Bar León, ahora que se llame el Gran León. Así fue como que se quedó, ¿no? Su lugar. Y que en este lugar se hizo muy famoso, muy famoso. ¿Por qué? Porque don Pepe, que además se conocía y se sabía que era un hombre que había hecho cantidad de películas, había salido en muchas películas, le pidieron este lugar de El Gran León para filmar varias películas. Ahí les va. Entre ellas se hicieron en este lugar la del Mil Usos, que la hizo don Héctor Suárez, el Mil Usos. Se hizo la película de Hotel también, Las Glorias del Gran Púas también se hizo en este lugar. Bueno, Lucerito fue a grabar ahí, hizo una telenovela que se llamó Dime cuando llega el amor, ahí hicieron justamente su telenovela. Y en este lugar
se llegaron a presentar artistas, pero miren, internacionales. Ustedes imagínense que en la cantina, bueno, no era cantina, era como un centro nocturno de don Pepe Arévalo, se llegó a presentar, por ejemplo, la Sonora Matancera, se llegó a presentar don Rubén Blades y se llegó a presentar doña Celia Cruz. Imagínense, a ese nivel estaba el lugar de don Pepe Arévalo. Bueno, pues don Pepe comienza a ser reconocido no solamente como un gran músico, también se le respetaba como un gran empresario, porque a la par que él iba ganando, lo iba invirtiendo y lo iba invirtiendo todo el tiempo. Bueno, la música de don Pepe comenzó a ser muy reconocida, muy, muy, muy reconocida. Tanto que de repente un día le hablan a don Pepe, ¿no? Por teléfono. Oiga, don Pepe, que pues mira, usted es el que canta y el que baila y el que la música. Sí, 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 yo soy. Es que fíjese que lo queremos invitar a una fiestecita. Queremos que venga a amenizar. Sí, dijo don Pepe, pues ustedes díganme para dónde voy, ¿no? Y yo llego. Ah, no se preocupe, pues es aquí a la vuelta en Marruecos. Y dijo don Pepe, pues sí, Marruecos, ¿y qué otra calle? No, Marruecos, Marruecos el país, en África. Lo que pasa que fíjese usted que el rey Hassam II y también el rey Mohamed VI, pues quieren escucharlo. Entonces usted ponga precio, díganos cuánto es y lo queremos aquí en Marruecos. Don Pepe Arévalo fue a cantar a África 7 veces. Porque fue y les encantó y regresó y regresó y regresó y regresó y regresó, porque se convirtió en uno de los grandes, grandes, grandes. Pero no solamente estuvo allá en Marruecos, también fue, híjole, a Holanda, a Bélgica, a España. No, 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 bueno, Estados Unidos ni se diga, Latinoamérica ni se diga. Era de los consentidos don Pepe Arévalo. Muchísima gente amaba bueno, sigue amando su música. De hecho, fíjense que en algún momento la Universidad Veracruzana y Conaculta decidieron escribirle un libro a don Pepe Arévalo. El Gran León se llama este libro. La Universidad Veracruzana, o sea, no cualquier institución. Y ese era el nivel de reconocimiento que tenía don Pepe Arévalo en México. Un artista muy, muy, muy reconocido. Pero fíjense ustedes que no solamente pues él se dedicó a tocar su música y a administrar sus negocios, no, don Pepe también se dio tiempo pues para tener sus buenos romances. Miren, don Pepe se casó con una actriz y bailarina llamada Ana María Guadalupe Piña. Se casa con ella. Bueno, estamos hablando por ahí de los años 60. Que por cierto, Ana María Guadalupe Piña fue prima de doña Kipi Casado y de Anabel Gutiérrez, fíjense, ¿no? Anabel Gutiérrez, quien después hizo el personaje de la mamá de la Chimoltrufia, y doña Kipi Casado, pues imagínense ustedes, doña Kipi, ¿no? ¿Qué de cosas no hizo? La Gurrumina, y no, doña Kipi. Bueno, pues la prima de ella será Ana María Guadalupe Piña, quien se casa con don Pepe Arévalo. Bueno, pues con Ana María Guadalupe Piña, don Pepe Arévalo tuvo 2 hijos. Gerardo que ahorita debe andar rebasando los 60 años. Pero fíjense que a Gerardo no le gustó para nada ni salir a cuadro, ni estar en las pantallas, ni dar entrevistas, nada, nada. Igual que a su mamá, tampoco le gustaba mucho. O sea, a pesar de que ella había sido en algún momento bailarina y actriz, una vez retirada, ella dijo, no quiero volver a saber del medio, y lo cumplió. Pero el segundo hijo de don Pepe, con Ana María Guadalupe Piña, es José Luis Arévalo, que José Luis, que ahorita tendrá sus 56 años, fíjense que es un hombre, José Luis Arévalo, es un hombre que tiene una trayectoria muy importante, pero no como músico. Fíjense que José Luis es periodista y prácticamente toda su vida la ha hecho en Televisa, casi toda su vida laboral. De hecho, él fue muy conocido cuando se da la guerra de Irak y de Afganistán y Kosovo y el Golfo Pérsico y todo esto, porque lo mandaron como corresponsal de guerra. Fíjense, nada más corresponsal de guerra. Y entonces, pues, ahí sigue trabajando en Televisa y es un señor muy respetado, mucho, mucho, muy respetado. Bueno, pues miren, en teoría todo estaba muy bien con el matrimonio de don Pepe. Su esposa, sus hijos, su trabajo, sus negocios, él estaba encantado de la vida. Bueno, pues resulta que de repente don Pepe
Fue poquito antes de que don Pepe comprara este negocio del Gran León. Poquito, poquito. Fíjense que cuando él todavía trabajaba en este lugar, es decir, iba a cantar ahí, todavía no era dueño, resulta que había una actriz llamada Kika Meyer. Kika Meyer fue una actriz de cine de la época de oro y bueno, de estas grandes actrices. Y entonces, fíjense ustedes que Kika tuvo un accidente automovilístico muy fuerte, muy fuerte. Bueno, no me acuerdo si fue automovilístico, pero tuvo un accidente muy fuerte. Y entonces queda imposibilitada de poder trabajar Kika. Sí podía moverse, pero era muy doloroso y estresante para ella tener que trabajar. Y estuvo fuera del espectáculo durante mucho tiempo. Cuando Kika Meyer se recuperó, pues regresa al cine, ¿no? Que era su trabajo. Pero le decían, uy, no, ahorita no hay producciones. Uy, es que no tenemos nada para ti. Uy, no, es que ya ni nos acordábamos de ti. Y le empiezan a dar así como largas y largas. Entonces, resulta que dijo, yo tengo que trabajar sí o sí, porque yo no puedo quedarme así con las manos quietas. Y entonces, fíjense que entra a trabajar como administradora de este bar León. Y entonces, una vez estando ahí, miren, es ella. Fíjense que una vez estando ahí ya como trabajadora en este lugar, resulta que conoce justamente a don Pepe Arévalo, que don Pepe Arévalo, les digo, todavía no era el dueño, él trabajaba ahí en ese momento. Bueno, pues Pepe Arévalo y Kika Meyer se hicieron grandes amigos, muy buenos amigos. Platicaban de todo, se iban a comer juntos, pero de amigos, nada más de amigos. Pues de repente, un día, Kika le comienza a hablar de su hija a Pepe Arévalo. Ay, no, pues cuando me la presentas, oye, pues es que me hablas tanto de ella y tan bonito que quiero conocerle, Bueno, pues un buen día, Alejandra, la hija de Kika Meyer, Alejandra Meyer, la hija, fue por su mamá, ¿no? La fue a recoger al trabajo y ahí vio a Pepe. El flechazo fue así, rapidito, los dos, miren, corazoncitos. El problema es que Pepe estaba casado y tenía sus hijos. Ah, pues bueno, como buen músico, y no digo que todos sean así, habrá unos que son así y habrá otros que son peor, pero resulta que comienzan a salir doña Alejandra Meyer y don Pepe Arévalo. Fíjense, comienzan a salir con que te invito a comer, vamos al cine, acá, para allá, hasta que terminan enamorados. Tanto que Pepe Arévalo se separó de su esposa. Se separa de su esposa e inicia los trámites para divorciarse. Pero fíjense, no era cosa tan sencilla divorciarse en aquellos años. Entonces pasaban los años y el divorcio no se concretaba y no se concretaba. Cuando al fin le extienden el acta de divorcio a don Pepe, agarra su acta de divorcio, corre con Alejandra Meyer, que a Alejandra Meyer la conocimos muy bien cuando trabajaba como la suegra del doctor Cándido Pérez, ¿no? Entonces agarra su acta de divorcio, va con Alejandra Meyer y le dice, ahora sí, mi amor, no hay nada que nos obstaculice en nuestro romance, ahora sí podemos casarnos, ahora sí podemos vivir juntos, ahora le empieza a decir, quiero que te cases conmigo. Pues la respuesta de Alejandra fue, no, gracias. Imagínense que don Pepe se había divorciado para estar con ella y Alejandra le dijo que no. Y no era falta de amor, no. Lo que sucede es que Alejandra ya se había acostumbrado a tener esa relación más liberal, menos amarrada. Y entonces decía Alejandra, pero ¿para qué nos atamos? O sea, pues estamos muy bien, ¿no? Nos llevamos bien, convivimos bien, la pasamos bien, tú en tu casa, yo en la mía, pues como para qué nos exponemos a tener un compromiso ya de firmar papeles. O sea, no, a mí no me gusta, decía Alejandra. Bueno, decía ella, nuestro amor va mucho más allá de firmar un contrato, un documento. Eso es otra cosa. Además, había un detalle. En caso de que Alejandra Meyer hubiera aceptado el matrimonio con don Pepe Arévalo, solamente hubiera podido ser por el civil, porque don Pepe ya se había casado por la iglesia. Y si haber disuelto
su matrimonio legal había sido un problemón, imagínense ustedes solicitar la disolución por la iglesia. Era peor, o sea, era un trámite al que no quería someterse Alejandra. Entonces dijo, no, yo no quiero que la iglesia nos empiece a decir con que somos adultos. No, 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 eso no. Mejor así la dejamos. Bueno, pues fíjense que les funcionó y les funcionó mucho, porque ese amor que se profesaron Alejandra Meyer y don Pepe Arévalo duró por lo menos 33 años. Obviamente no todo fue felicidad, no todo fue romance, no todo fue amor. Tuvieron sus subidas y sus bajadas. Quizá lo más duro para ellos como pareja fue el hecho de no poder ser padres. Fíjense que Alejandra Meyer, tiene un primer embarazo, pero a las pocas semanas tuvo un aborto espontáneo. Se vuelve a embarazar y le ocurre lo mismo. Una tercera ocasión se vuelve a embarazar y ocurrió lo mismo. Y eso, o sea, imagínense ustedes lo difícil, sobre todo que sí quería ser mamá, ¿no? Para ella fue una cosa espantosa porque además el tercer embarazo que ella tuvo, ese día tuvo una función de teatro y antes de salir a función empieza a sentirse mal y ahí en el teatro es que aborta a su bebé. Entonces, ella tuvo que resignarse a la idea de no tener hijos, de no tener familia. Y sobre todo porque Pepe Arévalo no la quería arriesgar a ella, porque ya había pasado por 3 abortos. Decía, no, ya no, porque probablemente a la siguiente sea peligroso para ti, Alejandra, mejor ya no. Pero fíjense ustedes que cuando ella cumple 40 años, Alejandra, de repente, pues ya no se cuidaban, pues ellos decían, ay, ya, pues, ¿para qué nos cuidamos si a final de cuentas ni quedas embarazada? Bueno, pues no, resulta que con 40 años se embaraza. Y si en una edad menor habían sido embarazos de altísimo riesgo, imagínense a los 40 años. Bueno, queda embarazada. Resulta que a los 7 meses el bebé nace y ella con un miedo terrible. ¿Por qué? Pues porque ya había pasado por 3 malas experiencias y ahora que era prematuro, pues no era un buen augurio. Pues no, resulta que sí nació y nació bien. Le pusieron por nombre Josué Arévalo, Arévalo Meyer, ¿no? Pero Alejandra estaba que no se la creía. Ella estaba feliz, obviamente el maestro Pepe Arévalo, pues con mayor razón. Estaban muy felices porque al fin se habían convertido en papás. Bueno, los primeros años del muchacho, de Josué, fueron muy buenos. Pero cuando él entra ya en una edad, de hecho ya entra a la adultez, tenía 18 años, Josué más o menos, no un día quisieron secuestrarlo a Josué. Y estos malditos, gente que no tiene sentimientos, que no tiene culpa, que no tiene nada, le dan un disparo a Josué. Miren, a veces uno no puede entender los milagros, pero aún con ese disparo, Josué la libró, la libró. Hoy trabaja como director y productor musical, Josué, afortunadamente. Bueno, lo único malo quizá para don Pepe Arévalo es que ya en sus últimos años miren, ahí está Josué justamente. Fíjense que en los últimos años de Alejandra Meyer, pues no fueron buenos para ella. Bueno, de hecho para ninguno de los dos, ni para Pepe Arévalo ni para Alejandra Meyer. ¿Por qué? Porque ella enferma de cáncer. Y cuando ella enferma de cáncer, Alejandra, Pepe Arévalo estaba preparando lo que iban a ser los 50 años de su carrera artística, 50 años. Pero como Alejandra se estaba poniendo cada vez más mal, don Pepe tuvo que cancelar, ¿no? Por esta situación. Fíjense que fueron muy difíciles los últimos años para Alejandra. ¿Por qué? Porque don Pepe de entrada la quería mucho, muchísimo, muchísimo. Pero además de estas enfermedades que uno va viendo que la gente se va yendo poco a poquito. Y eso es muy doloroso. Pasan los años y obviamente don Pepe ya no era un muchachito, ya habían pasado los años, su salud se iba complicando cada vez más. Y el año pasado, si no estoy mal, fue en enero, fíjense que le dio un infarto cerebral a don Pepe Arévalo. Esto lo lleva al hospital y en el hospital estuvo cerca de un mes ahí en terapia intensiva.
Don Pepe no estaba inducido al coma, no tenía sedantes, pero por más que intentaban los doctores, no lo podían despertar. Fue justamente el pasado viernes 28 de febrero de este 2025 cuando don Pepe Arévalo murió. Él tenía 88 años, 88 años. Y de hecho es José Luis Arévalo, su hijo, el periodista, quien confirma esta lamentable noticia. Fíjense que hasta donde yo sé, don Pepe Arévalo profesaba la religión cristiana. Y él en la iglesia en la que se reunía, que era, ay, ¿cómo se llama esta iglesia? La iglesia, ay, no me acuerdo cómo se llama, miren, y ahorita lo tenía aquí en la cabeza y se me fue. Bueno, pues resulta que en la iglesia en la que asistía él tocaba el piano para los coros, ahí don Pepe Arévalo. Los restos de don Pepe los llevaron justamente a esta iglesia, en donde pues la gente, sobre todo de su congregación, le dieron el último adiós y ya después es que es llevado a la agencia de Galloso en Félix Cuevas para pues ya darle una despedida pública, ¿no? Ahí es donde se hace. De hecho, dicen que le van a hacer un homenaje el próximo 9 de marzo. Este homenaje se lo quieren hacer en el gran fórum del Metro Tasqueña, en el fórum del Metro Tasqueña, que pertenece al sindicato de músicos. Ahí es donde le quieren hacer su homenaje. Fíjense que don Pepe estaba negociando para sacar su serie, porque la vida de él es muy, muy fascinante. Y estaban pensando en hacer su serie, pero lo que no sé es si alcanzó a firmar para vender los derechos o no. Eso sí, ya no lo sé. Pero de que estaban en eso negociando, eso sí. En sus 88 años de vida, don Pepe Arévalo trabajó más de 50 años. Y fíjense ustedes que si contamos también sus años en el grupo, pues estamos hablando, o sea, desde que inició con su grupo y después ya como solista, estamos hablando de una carrera de más de 60 años. 26 discos LP de larga duración que grabó y 8 más en formato de compact disc. Indiscutiblemente un músico muy, muy, muy importante y sobre todo para el cine en México, aunque con un cine de muy mala calidad, si había algo bueno en esas películas era la música y era la música de don Pepe Arévalo que desafortunadamente, pues miren, pierde la vida y cada vez se van estos grandes músicos. Habrá quienes les guste mucho la música tropical, habrá quienes digan a mí no, a mí simplemente no, pero sí hay que reconocer que don Pepe Arévalo hizo trabajos estupendos, muy, muy, muy buenos, pero pues, así es la vida, ¿no? Ahora sí que hoy estamos, mañana quién sabe. En este momento le tocó a don Pepe Arévalo y lo único que podemos decir es que en paz descanse y que su familia, toda la familia, encuentren una pronta aceptación a este hecho del fallecimiento de don Pepe Arévalo. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de esta noche. Yo espero que les haya gustado y por lo pronto, pues ya nos vamos. Les queremos agradecer, ay, perdón, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado y sobre todo que nos hayan, durante toda la semana, que hayan estado con nosotros. Y recuerden que tenemos el Alarido, el Philip, los Inexpertos y Con Sabor a México. No olviden, por favor, suscribirse a todos ellos. Por lo pronto, cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos hasta el día de mañana. Besos, adiós.